Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Debate Abierto como todos los viernes. Tensiones cruzadas y es la economía, nuestro hashtag que están viendo ya en pantalla. Y bueno, a través de Twitter vamos a interactuar, a través de las redes seguramente van a estar opinando, ¿no? Respecto de tanto que ha pasado durante esta semana, y ha pasado muchísimo. Tensiones cruzadas, declaraciones cruzadas, opiniones cruzadas, incluso dentro del Frente de Todos. Digo, incluso podríamos empezar por ahí, pero bueno, también con la oposición. Muchísimo. Pero todo esto desemboca, y lo que tiene que ver con lo político, también en la economía, en nuestro hashtag, y en lo que más nos preocupa a los argentinos, ¿no? Más allá de las disputas políticas, de los acuerdos o desacuerdos. Por supuesto, también lo que más importa es poder llevar el pan a la mesa, ¿no? Los precios que aumentan y las medidas, y ahí entra la política, y las medidas que toma el gobierno, ¿para qué? Para que eso sea posible. Para que eso sea posible para todos los argentinos, porque sabemos que hay un porcentaje cada vez más alto que no lo puede hacer. Bueno, decía yo, ha pasado de todo en la semana y no me quiero olvidar nada. Probablemente todo esto haya comenzado, o por lo menos lo de las últimas 24 horas, con los dichos de Máximo Kirchner refiriéndose a los cortes de calles, porque claro, hubo una polémica también enfocada a eso. Hago solo el apartado, porque fue polémica durante los últimos días de la semana, a partir de los dichos de Horacio Rodríguez Larreta también, ¿no? ¿Qué hacer con aquellas personas que, como yo les decía, van quedando fuera del sistema, que no pueden llevar comida a su mesa? Y lo digo más naturalmente, no pueden llevarle comida a los chicos a la noche, a la hora de cenar. Bueno, ¿qué se hace con esas personas? ¿Miramos para otro lado? ¿Los corremos, como proponía en su momento Patricia Bullrich? Porque claro, hay también un denominador común, que tiene que ver con que lo que esta oposición, que está esperando, que está acechando, que está atenta a cada movimiento dentro del Frente de Todos, espera y dice por estas horas, tiene que ver con algo que ya han probado y que tampoco funcionó. Y esto es importante decirlo. Mencionaba el ejemplo de Patricia Bullrich con los cortes de calle, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ese protocolo que había propuesto que decía, si no se corren de la calle en 5 minutos los sacamos? Recuerdo como si fuera el día de hoy. Estábamos todos expectantes a ver qué pasaba. Si finalmente lo lograba Patricia Bullrich, podía desalojar esa arteria que era la de Corrientes y Callao en ese momento, ¿sí? En horas de la mañana. Bueno, finalmente no lo logró. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos viendo que aquellos que no han podido, o que tal vez no fueron gobierno, y ahí me refiero a la derecha más extrema, que no tuvieron la oportunidad de ser parte del Poder Ejecutivo, pero que de todos modos proponen cosas que ya se han probado en esta República Argentina. Les hablaba yo de los dichos de Máximo Kirchner en el día de ayer, en un acto en el día de ayer en Merlo, que tuvieron muchísima repercusión porque tenía que ver con esto de los cortes de calle, pero también con las medidas que hay que tomar. ¿Para qué? Para que los argentinos puedan llevar comida a su mesa. Bueno, este concepto recurrente de que hay que hacer algo más, de que hay que darle soluciones, de que ya no sirve como excusa que antes hubo un gobierno de Mauricio Macri, que ahora el gobierno ya tiene que empezar a reaccionar. Bueno, hubo anuncios de algunos acuerdos de precios, se espera que haya mucho más. Seguramente hay gente que no tiene acceso a los alimentos y espera mucho más, espera que haya mucho más. Porque no hay que olvidar que mientras tanto, y más allá de lo cotidiano, de lo que va pasando todas las noches cuando llega el momento de cenar, también está esa oposición que no logró los resultados, pero que sin embargo a través de Twitter o en los medios de comunicación no tarda ni 30 segundos en aportar soluciones que parece que podrían ser mágicas. Pero ¿qué sucede? No las han logrado. No lo han logrado, esto que ellos proponen y que ahora exigen, además con el dedo acusador. Les hablaba de los dichos de Máximo Kirchner en el día de ayer, y lo que generó mucha polémica también, y la respuesta en el día de hoy del propio presidente de la Nación. Y esta es tal vez una de las fotos que nos deja la jornada de hoy, esta jornada de viernes. Hubo una respuesta y se refirió a aquellos que más necesidades tienen en este momento. Algunos piensan o pensaron que como consecuencia de los acuerdos que indefectiblemente tuvimos que firmar con el Fondo Monetario para poder sobrellevar un problema que le damos y que hubiéramos preferido no tener, claramente, que esto iba a significar postergación. Nadie está postergando a la Argentina, y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. Y además hemos dado demasiadas muestras de que no estamos postergando. Nadie está postergando a nadie, dice el presidente de la Nación. Lo cierto es que
hay muchos que seguramente están esperando alguna medida más concreta, ¿no? Se hablaba esta semana de un resarcimiento económico, bueno, en realidad de un bono, algo que generara una recomposición, concretamente una recomposición salarial, para a partir de ahí seguir avanzando en las paritarias. Luego de, bueno, lo que sabemos, la depreciación del salario, ¿no?, durante el gobierno de Mauricio Macri durante estos tiempos. E inmediatamente después del acto, ¿qué pasó? Bueno, se difundió esta foto. Y la última foto que teníamos, o las últimas fotos que teníamos de Sergio Massa, tenían que ver con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan ustedes? Fin de semana pasado, pasó una eternidad. Bueno, justamente en el contexto del Senado, el aniversario, ¿no?, de la gesta de Malvinas. Y ahora esta nueva foto por estas horas, de las cuales lógicamente se hicieron lecturas varias, pero tenía que ver con esto, con la economía, y por eso volvemos a que es la economía, Sergio Massa y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Volvemos a la economía porque justamente tenía que ver este encuentro, entre otras cosas, también con lo que es un problema y será el problema para los argentinos a futuro: cómo hacer para que ingresen dólares, cómo hacer para que los que tienen menos recursos, bueno, tengan acceso a esos recursos que hoy no están teniendo. Una de las fotos del día de hoy en Casa de Gobierno, porque otra de las fotos fue la que van a ver ahora en pantalla y tenía que ver con otra vez Máximo Kirchner, otra vez el protagonismo de Máximo Kirchner esta semana, ahí junto a Axel Kicillof. Bueno, el pedido, luego de esta foto, por parte de Axel Kicillof, yo ya les repasaba lo que ha dicho en las últimas horas Máximo Kirchner, tenía que ver con la redistribución y algo, un concepto que, hay que decir dos cosas, esta semana estuvo muy presente, ¿sí?, en los dichos de Máximo Kirchner y de otros referentes del gobierno, y fue promesa de campaña. Siempre viene bien recordarlo, porque el Frente de Todos hablaba de eso, ¿no?, de lograr una sociedad un poco más igualitaria. Bueno, esto decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además de crecer, tiene que distribuirse de manera justa. Nosotros necesitamos producción con inclusión social y cuidado del ambiente. Pero es un poco lo que nos enseñaron Néstor y Cristina, que no alcanzaba con crecer para que después la riqueza naturalmente se distribuyera y llegara por derrame hasta los sectores populares o los sectores más vulnerables. Eso no existe. Entonces, desatender la distribución, atendiendo solamente el crecimiento y el enriquecimiento, con concentración, con endeudamiento, con fuga, que son todo parte de lo mismo. La única forma en este país, en esta provincia, de sostener durante largos procesos y durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso. La inclusión social. Inclusión social, distribución del ingreso, todo lo que venían mencionando en la introducción, que se traduce en que en aquellas personas a las que hay que prestarle atención, porque la situación, lo decía el propio Axel Kicillof también esta semana, la situación en el conurbano se pone cada vez más compleja y hay otros que han tenido declaraciones todavía un poco más fuertes esta semana. Bueno, el problema principal del país, que les voy a contar a ustedes, pero ahora lo dice una encuesta de opinión. ¿Cuál es esa encuesta? La de la consultora Opinaya. ¿Y qué es lo que dice concretamente? Bueno, que la inflación está ahí en el primer lugar con el 67%. Y atención con esto, después por supuesto viene la inseguridad, nada más y nada menos, corrupción, pobreza, desempleo, pero la inflación, y este es el dato, el mes pasado ocupaba un porcentaje, o llevaba un porcentaje del 58%. Ese es el dato más importante, ¿sí? La diferencia que hay, el 58% y ahora se transforma en un casi 70%. Bueno, sin lugar a dudas, horas y horas en los canales de televisión. De eso hablaba también Máximo Kirchner en las últimas horas, ¿no?, de lo que sucede en los medios. Y todo el tiempo el tema de la inflación, el tema de los precios está presente, pero la solución es la que esta semana nos dio el Gobierno Nacional, el adelantamiento de paritarias. Ahora lo voy a debatir con mis compañeros, ¿no? Se esperaba un poco más, el bono a jubilados, ¿alcanza? ¿Hasta cuándo alcanza? ¿Es una solución? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, atención, se conoció el dato de inflación en la ciudad, esto también pasó en el día de hoy, 5,9% en marzo, es altísimo. El primer trimestre del año acumula ya un 14,6%. El índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, esa es la fuente, y atención porque la semana próxima se va a conocer el nuevo índice, ¿sí? El índice del mes pasado, y seguramente va a traer información, datos concretos que van a ser muy pero muy preocupantes. La pregunta es,
es la economía. ¿De qué manera se resuelve? ¿Cómo se ordena esto? Reitero, ¿es suficiente con lo que tuvimos esta semana? ¿Hay acuerdos de precios? Bueno, desde el propio Gobierno Nacional hay quienes dicen, y el propio Feletti asegura que no alcanza con esto, que no puede hacer magia, lo dijo ya en varias oportunidades, que no alcanza con esto, que además los acuerdos de precios, y atención con esto, no son los que él hubiera querido lograr. Es decir, se hizo lo que se pudo, pero sin lugar a dudas hacía falta mucho más. Lo escuchamos al secretario de Comercio. Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política que proteja los intereses populares, me corro, digo. Si ellos se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema que tengamos una política antiinflacionaria consistente. Bueno, una política antiinflacionaria consistente. Todo el tiempo da la sensación de que lo que reclama Feletti es mucho más, es mucho más. La mirada dirigida, por supuesto, al ministro Guzmán. Desde otros sectores, ¿qué es lo que dicen? Bueno, concretamente que el ministro Guzmán está asociado a lo que tiene que ver con la negociación de la deuda. Bueno, ¿quién puede dudar esto, no? Dudar de esto. Y su función seguramente habrá sido muy importante durante todo este tiempo. La pregunta es, bueno, ¿en qué momento y cuál es la relación con lo que son los precios, con la inflación, con todo lo que estamos contando y que tiene más que ver, no con algo tan grande, tan gigante, tan enorme y tan lejano como la deuda, más allá de que las consecuencias, por supuesto, que tiene en nuestra vida diaria el acuerdo con el fondo es absoluto, pero de todos modos el tema precios, inflación, comida en la mesa y todo lo que estamos mencionando también lo es, ¿no? Y parece mucho más urgente, mucho más importante. Fugo Yasky, quien también se refirió hoy de manera muy, muy dura a todo esto que vengo mencionando y a la actividad del ministro. En el plano de lo que es el padecimiento cotidiano, doméstico de los argentinos, el ministro es como si tomara distancia, es como si fuera una especie de testigo mudo de una lucha de clase en la que los únicos que ganan son los que están arriba. Parecería ser como que el ministro flota en una suerte de nube que lo mantiene permanente alejado del fragor cotidiano de los empresarios que le dan y de la penuria de la gente que recibe y recibe.